Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es estudiar los tipos de datos, ¿ok? Como ustedes saben, todos los programas informáticos que se trabajan requieren de información, ¿sí? Para que puedan llevar a cabo las actividades para las que fueron diseñados, ¿sí? Nosotros necesitamos tener programas y esos programas necesitamos darle información para que puedan efectuar sus actividades, ¿ok? Ahora, en ese sentido, ¿verdad? La unidad mínima de información con la que se trabaja en un lenguaje de programación es lo que nosotros denominamos un dato. ¿Sí? Un dato es una unidad mínima de información con la que los programas pueden funcionar. ¿Ok? Y por supuesto, al igual que en el mundo real, cada objeto que existe pertenece a una categoría. Bueno, en programación también cada dato tiene asociado un tipo determinado. ¿Sí? La información con la que nosotros trabajamos en Python puede tener distintos tipos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los tipos básicos con los que nosotros podemos programar. Para ello, entonces, vamos a venir aquí a nuestro Visual Studio. Aquí vamos a crear un nuevo fichero. Entonces ponemos el nombre del fichero. Vamos a poner aquí eh, clase 1.py. Y aquí vamos a comenzar a ver los distintos tipos de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de datos con los que nosotros podemos trabajar. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son estos datos? Obviamente, cuando nosotros trabajamos y generamos o construimos un programa, podemos trabajar con datos que pueden ser, por ejemplo, números, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos hacer un programa que nos calcule la edad, bueno, tenemos que pasarle, por ejemplo, nuestro año de nacimiento, ¿te fijas? O si queremos hacer un programa que calcule el peso, bueno, podemos pasarle el peso, podemos pasarle la altura, ¿se fijan? Podemos hacer programas que sean más matemáticos, que requieran de números complejos, ¿entienden? Por lo tanto, cuando hablamos de números, podemos tener distintos tipos de números. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de datos que vamos a ver son los que se llaman datos tipo int. ¿Sí? Vamos a poner aquí int. Los datos de tipo int son básicamente los números enteros. ¿Ok? Eso es un dato de tipo int. Por ejemplo, el 10, el 12, el 125, el -3, el 0. Esos datos que representan números enteros, en Python se dice que son datos de tipo int, son números enteros. ¿Ok? Por lo tanto, siempre que nosotros hablemos de un dato int, estamos hablando de un dato que es un número y que corresponde a un número entero, que puede ser un número positivo, que puede ser un número negativo, que puede ser el cero. ¿Sí? Muy importante, los tipos de datos int no son decimales, son solamente, exclusivamente números enteros. Si nosotros quisiéramos trabajar con datos decimales, con números decimales, entonces ahí el tipo de dato que corresponde es lo que se llama float. ¿Ok? Los datos de tipo float son los números decimales que nosotros conocemos. Por ejemplo, el número 12.5, por ejemplo, el número pi, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5. Podemos tener un número negativo, por ejemplo, -0.99998, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Esos datos son números decimales y en programación los vamos a distinguir como datos de tipo float. ¿Ok? Así que fíjense la clasificación que estamos haciendo. Cuando trabajamos con números, bueno, podemos tener números enteros, que son tipo int, pero también podríamos tener números decimales, que son tipo float. ¿Ok? ¿Qué podríamos representar con los int? Bueno, por ejemplo, la cantidad de hijos, la cantidad de mascotas, la edad, el año de nacimiento. Ese tipo de números son datos de tipo int. En cambio, los datos de tipo float son números decimales, por ejemplo, el peso, la altura, no sé, por ejemplo, la densidad, la temperatura, ¿se fijan? Ese tipo de cantidades las podemos representar por medio de números decimales. Y también matemáticamente uno puede trabajar con números complejos, ¿verdad? Para determinadas operaciones. En Python también existen y se conocen como datos de tipo complex. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo sería un número complejo? Bueno, matemáticamente nosotros cuando escribimos un número complejo ponemos una parte real y una parte imaginaria, por ejemplo, no sé, 12 más 4i, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya se pueden dar cuenta que aquí ocurre algo extraño. Fíjense que Python nos muestra esa i en rojo y nos dice que hay un error. Bueno, eso sucede porque en Python nosotros no usamos la i como la unidad imaginaria, sino que usamos la j.
¿Se fijan? Ahí no pasa ningún problema. Incluso fíjense que la J adquiere un color especial. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con números complejos, en vez de utilizar la I como unidad imaginaria, se usa la J, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un número podría ser 12 más 4J. Ese es un número complejo. 5 menos 2J. 2 más 1J. ¿Se fijan? Eso es un número complejo, ¿ok? Por lo tanto, cuando trabajamos con tipos de números, fíjense que tenemos tres clasificaciones. Nuestro número puede ser entero, tipo int, puede ser decimal, tipo float, y puede ser complejo, tipo complex. ¿Sí? Una cosa importante es que cuando trabajamos con números decimales, el separador decimal que usamos es el punto, no es la coma. Nosotros estamos acostumbrados quizás a escribir un número decimal como 12,5, ¿se fijan? Pero para Python, esa coma no es un separador decimal, es otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, si queremos poner un número decimal, tenemos que poner un punto, 12,5. ¿Se fijan? Muy bien. En cuanto a tipos de datos numéricos, tenemos estos tres tipos. Pueden ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser complejos. ¿Qué otro tipo de datos podríamos trabajar? Bueno, los programas no solamente reciben números, también pueden recibir cadenas de texto. ¿Verdad? Por ejemplo, el nombre, un programa que diga ingrese su nombre, ingrese su apellido. Ese nombre, ese apellido no son números, no son entonces datos ni de tipo int, ni de tipo float, ni de tipo complex. ¿Qué tipo de datos será? Bueno, las cadenas de texto, cuando nosotros ingresamos cadenas de texto en Python, ese tipo de datos lo llamamos datos de tipo str, o sea, datos de tipo string, ¿sí? String son las cadenas de texto. ¿Ok? ¿Cómo se define una cadena de texto? Bueno, si tú quieres poner, por ejemplo, un nombre, ¿sí? Por ejemplo, o sea, nombre, fíjate que, mira que aquí el programa me está corrigiendo eso, esas líneas amarillas abajo me están diciendo que hay algo raro, ¿ok? Bueno, cuando ustedes quieren definir una cadena de texto, la tienen que definir entre comillas, ¿ok? Entre comillas dobles o podría ser también entre comillas simples, ¿sí? Como ustedes quieran. Por ejemplo, nombre. ¿Se fijan? Siempre que ustedes trabajen con cadenas de texto, para que Python entienda que lo que ustedes tienen es una cadena de texto y no otra cosa, deben poner su cadena de texto dentro de doble comillas o de comillas simples, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero siempre, si ustedes no la ponen entre comillas, entonces Python no va a entender que es una cadena de texto y por lo tanto les puede generar error. ¿Ok? Por lo tanto, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Incluso, por ejemplo, si ustedes ponen un número, por ejemplo, el número 125 para Python, si ustedes lo ponen entre comillas, esto va a ser una cadena de texto, aunque sea un número, aunque nosotros lo vemos como número, bueno, si ustedes lo ponen entre comillas, inmediatamente es una cadena de texto. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante que vayan teniendo cuidado con los números con los que están trabajando. ¿Sí? Con los números y con los tipos de datos que están trabajando. ¿Ok? Fíjense entonces que hasta el momento, ¿qué tipos de datos tenemos? Los datos numéricos, int, float, complex y las cadenas de texto, que siempre van entre comillas, siempre. Si ustedes ponen algo entre comillas, inmediatamente para Python eso es una cadena de texto. Si ustedes no la ponen entre comillas, no va a saber Python que es una cadena de texto y por lo tanto no van a poder usarlo como tal. ¿Ok? Por último, el último tipo de datos que podemos tener en Python son los valores booleanos, que en Python se conocen como datos de tipo bool. ¿Ok? ¿Qué es un valor booleano? Bueno, los valores booleanos básicamente son dos, el valor true y el valor false. ¿Sí? Es decir, verdadero o falso. ¿Sí? El valor verdadero se usa, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, decir que algo sí se cumple y false se usa cuando algo no se cumple, ¿verdad? True es algo algo verdadero, es algo que sí, que sí se cumple. En cambio, false es algo que no es cierto. ¿Ok? Estos valores booleanos son sumamente útiles, nos van a permitir hacer un montón de cosas. Más adelante vamos a ver que los vamos a usar, por ejemplo, con las estructuras condicionales, con los bucles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por el momento me interesa que los conozcan. ¿Ok? Por lo tanto, estos datos que podemos ver aquí son los datos básicos de Python. Son los tipos de datos básicos que ustedes deben conocer. Insisto, ¿qué tipos de datos tenemos en Python? Pueden ser numéricos, ¿ok? En ese caso tenemos los enteros, los decimales y los complejos. Y también podríamos tener cadenas de texto
que son los str o string, que siempre van entre comillas, y los valores booleanos que puede ser true o false. ¿Ok? Estos son entonces los datos básicos en Python. Fíjense que si volvemos aquí, podemos ver aquí nuestra tablita donde observamos los distintos tipos de datos que tenemos. Los enteros, los decimales, los complejos, los booleanos y los strings. Una cosa importante que podemos mencionar es que existen otro tipo de datos también en Python, otros tipos de datos que son un poco más complicados que estos, ¿ya? Y que los vamos a ver más adelante. Por el momento no los vamos a trabajar mucho, pero más adelante sí vamos a ver que hay otros tipos de datos que son más complejos que estos, como por ejemplo las listas, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero por el momento solamente me interesa que conozcan estos tipos de datos porque los vamos a estar usando mucho tiempo. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video donde hemos visto los diferentes tipos de datos que podemos manejar en Python. Si tienen cualquier duda, pregunta o consulta, me la pueden dejar en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.